que debe seguir siendo propiedad de los mexicanos y es fundamental en este momento y en este debate la presencia de don Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos también al ingeniero Mario Morales Bielmas. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario. Gracias, coordinador de planeación de la Comisión Federal de Electricidad, conocedor como pocos de todos los detalles de la Comisión Federal de Electricidad, que esto ayudará mucho para resolver dudas y planteamientos que se han hecho a nivel público. Y tenemos a una invitada especial, a la economista Violeta Núñez Rodríguez. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, al contrario. Es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y experta en el tema que viene acompañado de la iniciativa de reforma eléctrica, que es el tema del litio, uno de los temas estratégicos en este momento. Licenciado Manuel Bartlett, es un giro de 180 grados esta iniciativa. Representa un cambio fundamental de lo que heredamos, de lo que heredamos de la reforma energética y eléctrica del sexenio pasado, pero también de una tendencia de los últimos 40 años fácil de ir desmantelando la industria eléctrica nacional para ofrecérsela a los privados o a ciertos sectores transnacionales. Desde el punto de vista de usted, don Manuel, ¿cuáles son los puntos más importantes que plantea la presente iniciativa? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es la importancia de la electricidad para un país. Exacto. La electricidad es prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida, desde la casa hasta la industria, transporte, etcétera, ¿verdad? La electricidad es fundamental para todos los mexicanos, de todo tipo, desde, insisto, desde el hogar hasta las industrias más importantes. Así es. Bueno, si es la electricidad tan importante para un país, es la dependencia del desarrollo económico, quién debe tener el control de ese tema tan importante, y nosotros consideramos que quien tiene que tener el control es el Estado mexicano. Así es. Que es el responsable, es el Estado elegido por el pueblo y que es la institución cuyo objetivo es proteger a la población y dotarla de todos los instrumentos para desarrollarse. Esa es una tesis fundamental. Tengamos en cuenta que la electricidad es básica para todo, es seguridad nacional. Seguridad nacional. Es seguridad energética, es seguridad nacional. Nosotros hemos considerado siempre que la electricidad, la responsabilidad de la electricidad debe estar en manos del Estado. El Estado es, repito, es el responsable de aglutinar a la nación, de vigilar que tenga todo lo necesario. Y la corriente que ha venido empujando, desde siempre, desde la introducción de la electricidad en México a finales del siglo XIX en el Porfiriato. Es un debate que siempre ha estado. Eterno. Es un debate. ¿Por qué? Porque quienes consideran que la electricidad es un negocio, ¿verdad? Y que deben ser las empresas especialistas en electricidad quienes tengan el sistema eléctrico en manos de empresas privadas, ¿verdad? En este debate, pues nosotros hemos considerado que el sector privado, cuyo objetivo es ganar dinero, sí, y que es muy legítimo, ¿verdad? Está bien para hacer negocios, pero no está bien cuando se trata de algo tan importante para todos. Sí. ¿Verdad? Porque entonces el sector privado, ¿verdad?, va a donde hay ganancias, busca hacer las mayores ganancias posibles, defiende sus propios intereses, sí, no los del país. Entonces, el gran debate de tantos años, desde el principio de que se incorpora la electricidad al sistema de vida mexicano,
está esa distinción, ¿no? Y la historia demuestra que nunca el sector privado ha atendido la necesidad de electricidad del país. Nunca. ¿Las de la población más necesitada o del país, de las comunidades? Del país, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa privada, la empresa fulana, está ocupada de su espacio, claro, ¿no? Y no está pendiente de que haya una planeación nacional para que el país tenga la energía necesaria, para que tenga el crecimiento adecuado y a los precios más bajos posibles. Hay esa contradicción. Pero siempre dijeron que la industria privada es más eficaz, eficiente y barata, según ellos, sí, que la CFE, por ejemplo. Sí, pero la historia demuestra lo contrario. Okay. La historia del conflicto que se da entre los intereses públicos, los intereses de la población y los intereses de la empresa privada, cuyo objetivo es obtener ganancias, maximizar sus ganancias, ¿verdad? Ese es el tema. La electricidad es tan importante, lo decíamos para empezar, que no puede estar en manos de empresas privadas cuyo objetivo es ganar dinero. Exacto. Por eso nace la CFE, nace con Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasa entonces? Pues que la electricidad no llega a más que a donde es negocio, a las ciudades, pero las pequeñas ciudades no tienen electricidad. La electricidad es para prioritariamente las empresas que están asociadas con los intereses privados. Entonces se funda la CFE. La CFE aparece por ese conflicto permanente y porque no hay electricidad en el país. Exacto. Lázaro Cárdenas llega y conocedores de la situación de México, pues saben que no hay electricidad. ¿Por qué? Porque el negocio no es ir a donde no obtienen beneficios. Claro. Y ahí está demostrado que no es la empresa privada la que resuelve el problema de seguridad nacional, de seguridad personal de este país, ¿verdad? Porque no lo ha hecho nunca. Exacto. Y tenemos en la exposición de motivos de la iniciativa este análisis histórico desde Porfirio Díaz hasta hoy, ¿verdad? La iniciativa privada, las empresas privadas, su objetivo es ganar dinero, ¿verdad? Y el tener electricidad barata es el Estado. Desde que llegó el presidente López Mateos y me encomendó a mí la dirección de la CFE, la instrucción de López Obrador es no sube la tarifa. No subamos la tarifa. No sube la tarifa. Pues la tarifa es la vida de la gente, ¿no? Claro. Y no hemos subido la tarifa en 3 años. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa de las empresas privadas? Ganar más dinero. Claro. No es la diferencia. Bueno, y por eso esta iniciativa de reforma constitucional que ha impulsado y presentado el presidente, siempre preocupado por este tema, ¿verdad? Lo que hace es pues, recuperar para el Estado lo que está ya entregado a empresas privadas extranjeras. ¿Y desaparecen los contratos, todos los contratos privados, o va a haber una selección? Porque según la propia iniciativa se mantiene un porcentaje todavía para los privados, que van a ser de 46%. Así es, bueno. Que bajan del 62% que tienen actualmente del mercado generador. Sí, vamos. Al 46%. Vamos, ese ya es el modelo, pero yo lo que quisiera llamar la atención sí. Del público y de los que están analizando este tema, ¿verdad? Que analicemos cuál es el sistema que impusieron con la reforma energética de Peña Nieto. Porque con este alud de propaganda pagada por los intereses económicos que están ya instalados en México y que están dispuestos a no permitir bajo ningún precio que les quiten su negocio andando, ¿verdad? Han pagado a los medios de comunicación cantidades enormes. Entonces,
mienten, ¿no? Dicen, va a haber aquí un cambio terrible, ya aparecieron, ¿no? Tenemos un sistema de competencia. De libre concurrencia. En donde los precios se fijan por la competencia, ¿verdad? Eso es lo que beneficia al país, ¿verdad? Con una inversión destinada a beneficiar a México, bajar las tarifas. Bueno, y lo que quieren es el estatismo, el Estado otra vez monopólico, ¿no? Pero eso es una mentira. No es cierto que impuso o le impusieron a Peña Nieto un sistema de competencia en donde haya esa... Es mentira. Tampoco hay ahí competencia. Es un sistema que, si lo analizamos, es verdaderamente perverso, cuyo único objetivo es apoderarse del negocio del mercado eléctrico de México, que vale muchísimo. Así es. Apoderarse del mercado eléctrico y poner los precios que se les dé la gana. Y desaparecer a la CFE. Si la CFE va desapareciendo con el sistema que impuso Peña Nieto. Bueno, y ellos sí cambiaron todo, ¿eh? Claro. Ahora cuando dicen, bueno, es que van a cambiar los contratos, sí cambiaron todo. Cambiaron las figuras de generación, cambiaron los contratos, dieron permisos sin ningún límite por la avidez de quedarse y hacerse de más dinero, más y más permisos. Vamos a desaparecer a la CFE. No hay planeación en lo que está ahí. Es una locura lo que dijeron. Exacto. Las redes no soportan la cantidad de permisos que han otorgado a través de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, las redes de transmisión al servicio de los intereses privados. Así es. Entonces hay que hacer un negocio inmediatamente. Entonces la red de transmisión es lo más delicado que hay. Son miles de kilómetros que llevan la electricidad a todo el país, ¿no? ¿Son los postes de luz? No, ¿Qué son las redes de transmisión? Las torres esas enormes. Las torres que están en todo el país. Allá arriba, ¿verdad?, está la red de transmisión. Es la columna vertebral. O sea, Y esas todas son del Estado mexicano. todas son. Sí. Ellos no han invertido una sola. Y se conservan así por ahora, porque tienen ya toda clase de instrumentos para quedarse con las redes también. Okay. Entonces la transmisión, ¿verdad?, y la distribución, porque la transmisión lleva los grandes bloques de electricidad a todo el país. Exacto. ¿No? Y la distribución los va bajando. Bueno, al dar esta cantidad de permisos por la avaricia, por ganar dinero a toda costa, por ponerse en donde sea, cuantos llegaron a pedir, órale, éntrenle, ¿verdad?, no caben en la red, ponen en peligro la electricidad de todos los mexicanos por simplemente el objetivo de hacerse de más dinero y ganar más dinero en las famosas energías limpias que dicen que es la gran maravilla y aparece por todos lados, poniendo en riesgo las redes mismas. Pero además, licenciado, ¿el precio de la energía eléctrica disminuyó? ¿Bajó el precio de la luz con el modelo de Peña? Ni va a bajar, porque volvemos a lo mismo. La historia lo demuestra. Ahí lo tenemos en la exposición de motivos, ¿verdad? Las empresas privadas quieren más ganancia. ¿Y dónde está la ganancia? En las tarifas. Claro. Entonces quieren. Y en las tarifas domésticas. En las domésticas está el Estado teniendo que intervenir, ¿verdad? La tarifa doméstica está subsidiada por el Estado mexicano. Ok. ¿Verdad? Tiene que mantener un equilibrio, tener tarifas bajas. Entonces, la de millones está subsidiada por el gobierno. Y se lo paga a la CFE. Pero meditar un poco sobre esto para que no venga la engañifa, esta cínica, sí, de que va a subir las tarifas si la CFE se encarga. No, nosotros tenemos 3 años y no hemos subido las tarifas. Exacto. Bueno, entonces, lo importante, lo trascendente ahorita, cuando dicen, bueno, están atacando un sistema de competencia, mentira, no existe. No es un sistema de competencia. Es un sistema de atraco a los intereses nacionales. Es un robo
apoderarse del mercado eléctrico, ¿verdad? Vale trillones el mercado eléctrico. Entonces, meterse las empresas privadas para apoderarse del mercado eléctrico. Una vez que se apoderan del mercado eléctrico y desaparece la CFE, ¿verdad? ¿Qué es lo que reina? Pues el interés de cada quien. ¿Quién más tarifas? Entonces, la única garantía que tiene el país, y la historia lo demuestra, es que el Estado sea responsable del sistema eléctrico nacional. ¿Qué le parece si vamos a un corte, licenciado? Ahí estamos ahorita en el tiempo. No nos dejen, regresamos en este debate y análisis muy importante para todos los mexicanos. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. A medida que ha pasado el tiempo, han entrado al mercado muchas plantas que antes no se conocían. Trabajamos alrededor de 185 plantas. La mayor parte de las plantas son nacionales, de toda la República, y como unas 40 plantas importadas. Nos dedicamos a hacer limpias, amarres, amuletos, todo tipo de trabajo para quitar el ofu, la candela, la salación, la maldición, la brujería. Todo lo que tenga que ver para la sanidad espiritual. La clientela pareciera confirmar que no hay dolencia física, emocional o moral que no tenga un remedio aquí, en el Mercado de Sonora. Mercados, martes, 19:30 horas, sábado, 20:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas, amigos, continuamos en esta mesa de análisis y debate sobre la reforma eléctrica del país. En el bloque anterior, el licenciado Manuel Bartlett nos dijo de manera contundente que no es un sistema de competencia o de libre concurrencia privada, sino es un sistema de atraco. ¿Cómo corregir ese sistema, licenciado? ¿La iniciativa realmente lo garantiza? Claro. En toda esta evolución del sistema eléctrico privado, sí, la intervención del Estado, la aparición de la CFE para llevar la electricidad donde no van, en donde no hay negocio, ¿verdad? Entonces llegamos a López Mateos, que ahorita López Mateos, el presidente López Mateos. Exactamente. Bueno, compra las empresas privadas por conflictos de tarifas. Las compra. Hay un problema muy grande de las empresas privadas extranjeras, quieren más tarifas. López Mateos no lo acepta porque es un daño a la población, ¿verdad? Estar la población al servicio de los grandes intereses, pues es un costo enorme. Entonces, ¿qué es lo que hace López Mateos? Desaparecen, ya la CFE ya existía, ya estaba creciendo a donde no llegaba la otra. Entonces establece, ya ha comprado todo, y establece en la Constitución que la generación de energía, transmisión, distribución y la venta, que se llama abastecimiento, el servicio. Entonces era servicio toda público. La generación, transmisión y distribución de la energía líquida para el servicio público está reservada a la nación. Entonces ya tenemos todo el territorio, crecen porque no teníamos las redes, crecen con el apoyo del Estado, los gastos del Estado, y crean todas esas torres que llevan la electricidad a todo México, ¿verdad? Entonces ya está establecido el sistema en manos del Estado. Pero fíjate que ahí López Mateos dice algo muy interesante. Dice, mexicanos, ¿verdad?
les estoy entregando su electricidad. Pero tengan cuidado. Así es. Porque pueden aparecer malos mexicanos, ¿verdad?, que vuelvan a querer enajenar la electricidad de los mexicanos. Como ocurrió 30 años después. Aparecieron los malos muy rápido. Así es. Sí, claro. O sea, del 58 al 88, por decirlo de alguna manera. Del 60. Son... Sí, o del 60. Fíjate, en la negociación que tuvo Salinas de Gortari, en el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, Salinas dice que mantuvo la bandera mexicana, la Constitución se mantiene, no se toca el sistema de energía que siempre con la expropiación petrolera y la electricidad, siempre el interés de convertirlos en negocio privado y extranjero, ¿no? Entonces negocia el Tratado de Libre Comercio y ahí aprueban algunas figuras muy escondidas, ¿verdad?, exacto, ¿verdad?, e inventan, ¿verdad?, 4 figuras ahí, pero son 2 principales. Un generador independiente. De ahí viene. Ahí de esa época. De la reforma, de la discusión del Tratado de Libre Comercio, el compromiso que hace con intereses extranjeros. ¿Quién? Salinas de Gortari. Entonces dice, es que fíjense que necesita la CFE el apoyo de más generación moderna. Entonces podemos tener unos generadores independientes, ¿no?, que le vendan la electricidad a la CFE. Pero como está prohibido, la generación debe estar en manos del Estado para el servicio público. Sí. Entonces, este generador independiente no puede hacer servicio público porque está en la Constitución. El servicio público lo hace la CFE a la que le vende el independiente. ¿Le dieron la vuelta a la Constitución? Sí, claro. Generando entonces, una figura nueva. Generando una invención que se llama generador independiente. Claro. ¿Ah? ¿Quién es? Extranjero. Entonces Salinas inventa, ¿verdad? Y eso está en el Tratado de Libre Comercio. Salinas inventa que se necesitan generadores independientes para apoyar. No se necesitaba nada. La CFE ya cubría el 99% de la electricidad. Claro. Pero el acuerdo ahí, entonces el generador independiente no hace servicio público, nada más le vende a la CFE. Y luego resulta que tampoco está prohibido, fíjense, sociedades de autoabastecimiento. El generar para sí mismo. Exacto. Y sí, López Mateos en esa reforma que hizo no prohibió la autogeneración y que se asociaran gentes para generar para ellos mismos, ¿no? Sí. Sociedades de autoabasto. Exactamente. También del Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ponen un generador, invierte en la generación de electricidad y hace socios a los que están en un parque en Monterrey y empieza esto, que son socios falsos, son socios de paja. El generador les está vendiendo electricidad. Pero es una privatización simulada. Sí, una organización, claro, una entrada, primero entrada de intereses extranjeros que ya los había quitado López Mateos. Sí. Las sociedades de autoabasto, hacerse socios para eso está bien, no está prohibido porque no había electricidad en el país, entonces en los pueblos había pues la plantita de diésel. Entonces con ese pretexto inventan esta figura en donde un generador hace socios a los que son realmente sus clientes. Claro. Pero entonces dice, una empresa en Monterrey, me acuerdo yo, es lo malo de acordarse de todo lo que ha pasado en estos años. Es toda una historia Una empresa de Monterrey que entran al juego en el parque industrial ¿De Monterrey? Oye, sí, de Monterrey. Dice, oigan, pues fíjense que sí estamos aquí generando nosotros, todos juntos, somos socios. Pero yo tengo plantas en todo el país. En todo el país tengo. Creo que era una cementera. Y entonces, pues yo tengo que llevar mi electricidad que yo genero aquí entre todos a todas mis plantas.
pero no me cobren el transporte. Porque pues, es la generación que yo llevo. Entonces dicen, está bien, lleva tu generación a todos lados y no pagues el transporte. ¿El Estado empezó a subsidiarle a un privado el transporte de esa energía eléctrica? Desde entonces. Pero esas dos figuras las trae la reforma esta tramposa de Peña Nieto. Exacto. ¿Ya? Las trae al sistema entonces ya es el escándalo. El que tiene que generar exclusivamente para la CFE, ¿verdad? Porque no puede hacer servicio público, entra con sus beneficios. Así es, así es. Y le inventan que puede tener excedentes. ¿Cómo puede tener excedentes si está obligado a vender el 100% a la CFE? Pues le inventan en los contratos aquí, porque los que hicieron esto no nada más son los extranjeros, son los de adentro. Claro. Era generar un mercado paralelo de energía eléctrica privado. Así es. Y que se convierten hoy en monopolios privados. Porque como no pagan la red y tienen el privilegio de subir inmediatamente a la red, pues ahí se metieron los grandes consumidores del país. Y entonces tú tienes ahora, por eso digo que es la gran mentira que están manejando. Así es. Tú tienes ahora en el sistema eléctrico mexicano, tienes monopolios privados. Claro. Porque se van, una compañía italiana del Estado, por cierto, estatal de Italia, italiana, tiene estos monopolios privados. Ellos se ponen una planta y entonces se agrupan con él los grandes consumidores, no pagan la red. Y cuando no pagan la red, ¿a quién hacen daño? A la CFE, al Estado mexicano. No pagan la red y se suben primero que todos. Y nadie reconoce eso. Todos estos ellos se plantean a sí mismos como víctimas. Que son la gran... ¿Cómo tienen los grandes consumidores? Y Mario sabe cuántos son. A ver, platícale cuántos grandes consumidores están en esta esquema que fueron... Que es un robo. Esos son 77,500 clientes, grandes clientes, medianos clientes de medianas empresas y muy grandes empresas, las que están integradas como clientes en un mercado paralelo al mercado eléctrico mayorista. Pero es un mercado protegido, donde el autoabasto lo que hace es, en lugar de tener socios para autoabastecerse, crea un negocio para vender electricidad. Y pues bueno, conocemos facturas donde hay la clasificación perfectamente de que hay una prestación de un servicio por el que se cobra. Pero eso está prohibido. Claro, es un fraude. Entonces, es fraude a la ley. Exacto, es fraude a la ley. A la reforma eléctrica que se aprobó con Peña Nieto. Definitivo. Pero además en la reforma eléctrica lo que se hizo fue proteger, esto nace en la ley del servicio público de energía eléctrica en el 92, con este cambio que comenta el licenciado Bartlett, y posteriormente cuando se crea la reforma energética del 2013, en el año 2014 se publica la ley de la industria eléctrica y en los transitorios, en el segundo, en el 10º, en el 12º, se les da una protección total a estos autoabastecedores y a los productores independientes y a todas estas figuras que se crearon en el 92. Entonces, se les sigue protegiendo y hoy tienen el 43% del mercado. Estas dos figuras que nacen en el 92. Estos son los que tienen el 43% del mercado. Sí, del 62% que tienen los privados, el 43% está en ellos. Y son figuras ilegales. Y son figuras ilegales. Ilegales. Por eso cuando salen ahí el Consejo Coordinador Empresarial, Consejo a decir que esto es gravísimo, que van a subir las tarifas. Si las hemos mantenido 3 años, así es, bajas. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque son esos señores representantes de esos que no pagan. De este 43%. El Consejo Coordinador Empresarial defiende a los que no pagan la electricidad. Entonces es el pomposo Consejo Coordinador Empresarial. No, yo nada más digo, ¿cómo puede alguien? Y esto es lo que el presidente ha dicho. A ver, señores, este es un parteaguas, es la oportunidad de todos. Así es. Vamos a recuperar el sistema eléctrico que ya se enajenó a los extranjeros.
Así es. Privados. ¿Verdad? Entonces, dice, a ver qué partido va a votar por mantener un sistema de atraco. A ver, si la gran mayoría de las grandes empresas no pagan la red, se suben, son monopolios privados, ¿verdad? Con todas las ventajas del mundo. Las grandes empresas no pagan y los pobladores de este país, así es, sí pagan. Las colonias, eso sí pagan, porque si no, claro, no tienen necesidad. ¿En cuánto Entonces más vamos o a menos defender a que no paguen los grandes productores y que los chicos sí paguen? ¿En cuánto más o menos está este mercado de este 43%? Más o menos, ¿cuánto vale? Hay un subsidio que es cerca de los 10,000 millones de pesos anuales. Son 230 centrales de autoabasto que tienen todos estos 77,000 socios que son clientes en la realidad y que tienen la integración dentro de su sociedad con una participación de $1, de $1 o de 5 pesos. Esos son los ¿con tres. $1 o $5? O... No, 5 pesos. Bueno, los primeros fueron $1, luego siguieron con $1 y luego con 5 pesos. Es una farsa. Es una farsa, pues como claro, un offshore. Entonces, o como un asunto de modelo fantasma. Entonces, ¿qué defienden las organizaciones? Y aparecen expertos todos los días. Fulanito tal es un experto. ¿A quién defienden? A los que no pagan. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero lo importante de esto, señor, es que estos 10,000 millones de pesos en promedio anuales los paga la CFE en primera instancia. Pero al final de cuentas se la reconocen a la CFE y lo pagan todos los mexicanos. En su recibo están este subsidio de 10,000 millones de pesos anuales. Así es. A los autoabastecedores. Eso es lo que no quieren reconocer. Claro. Que los mexicanos estamos subsidiando un mercado ilegal de al menos 10,000 millones de pesos anuales. En esta parte nada más. Ese es más todavía, es nada más aquí. Esa es sola esa parte. Los 10,000 pesos que no pagan, no, es muchísimo, más que eso. 10,000 millones. Porque, por ejemplo, el asunto de los Oxxo. El caso Oxxo. El presidente lo presentó hace un año en una mañanera. Oxxo pertenece a una cadena de empresarios regiomontanos, FEMSA. Y el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, el actual, Carlos Lomelí, trabajó para FEMSA. Ah, ¿cómo te acordaste de eso? Porque yo tengo un archivo secreto eléctrico. Se me había olvidado. Él trabajó sí, para el señor Fernández. Sí. Algunos lo conocen como el diablo. Y entonces considera que está muy mal esto, pues claro, porque tienen que pagar. Claro. Entonces, ¿quién puede salir honestamente a decir, sí, saben que este sistema está muy bueno? Los grandes intereses económicos no pagan. La gran población que a veces tiene problema con esa desigualdad que existe en el país para pagar su recibo, esos que paguen su recibo, ¿no? Así es. Y los otros, los ricos que no paguen. ¿Qué partido político va a defender eso? Yo no sé cuál, pero la verdad es que el que vote a favor de la reforma esta que establece un sistema verdaderamente colonial, ¿verdad? Los grandes no pagan, los chicos a pagar. ¿Quién lo va a defender? Esa es la primera expresión de la iniciativa, ¿verdad? En la iniciativa está la descripción de este asalto, de este robo, de esta farsa que es el sistema eléctrico de la reforma de Peña Nieto. Ahí Perfecto. está. Así es. Ahí está. Vamos a un corte, licenciado. Vamos a un corte, no nos dejen, se está poniendo bueno. Vamos al último bloque de este análisis y debate sobre la reforma eléctrica del país. Ahora en MX Play, encuentra una serie de reportajes basados en periodismo de investigación cuyo objetivo es revelar la trama de la corrupción. Cómo se tejieron estas líneas de corrupción, personajes involucrados y sus alcances. Contenidos informativos disponibles en todo momento. Descarga la aplicación o entra a www.mxplay.tv. MX Play. Los medios públicos a un clic de distancia.
Andrea Maldonado, mucho gusto, ¿eh? ¿Casada? No es con un primate. Siempre hay una segunda oportunidad. Ana, espera, no te vayas. No, espera. Vamos a aclarar esto de una vez. ¿Qué viste en el estadio? Se estaban besando. Ella empezó. ¡Nos estabas espiando! No, espera, un momento. Eso está muy mal hecho, Carlitos, ¿eh? No, espiar es una cosa muy fea. El que busca, encuentra. Cinema 14 presenta Función Estelar. Sexo, pudor y lágrimas. Viernes, 22:10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas, amigos, continuamos con este debate sobre la reforma eléctrica del país. El ingeniero Mario Morales Bielmas, que le conoce todo a la CFE, porque ha trabajado usted ahí algunos años, es también uno de los artífices y cerebros de esta reforma que prácticamente vuelve a unificar a la CFE. ¿O cuál es el principal impacto de esta reforma en la CFE? Bueno, pues en primer lugar no podemos negar que hay una gran inversión que se dio en todos estos periodos que se han comentado. Sí. Tenemos que respetarlas. Las inversiones son las privadas. Participaciones privadas que pues ya están, ya llegaron a México por las reglas que se establecieron de manera incongruente e irregular. Sin embargo, ahí están. Entonces la CFE tiene que buscar la rectoría para mantener esa rectoría en el 54%. Que es una tesis del presidente. Exacto. Ese fue el que dijo el porcentaje. El sistema debe tener 54% a la CFE, 46% los privados. Esa es una fórmula que nos dio el presidente ya hace tiempo. Así es. Entonces, ¿cómo se integra eso en el modelo de la reforma constitucional? Sí, gracias. Este 54%, de alguna manera, volvemos a lo que era antes la CFE. La CFE siempre hizo un despacho económico. ¿Qué quiere decir? Que se identifica por el mérito de la central más económica hasta la menos económica para hacer el despacho y poder cubrir la necesidad de la energía eléctrica en el país. No perdamos de vista que la energía eléctrica no se puede almacenar. Exacto. Tiene que ser generada y consumida en el instante. Entonces eso hace la necesidad de hacer este despacho económico y sería de esta manera que trabajaría el 54% en un despacho económico por mérito. Entonces el SENACE tiene toda la capacidad para poderlo hacer, lo hacía antes de la reforma y ahora lo va a retomar. ¿Lo va a retomar adentro de la CFE? Adentro de la CFE, el SENACE se reintegra a la CFE como siempre ocurrió. ¿Qué es el SENACE ocurrió. para quienes nos están viendo? El Centro Nacional de Control de Energía, todos los países tienen sus mercados o tienen sus sistemas eléctricos y el SENACE de alguna manera en este caso es el encargado del control de todo el sistema eléctrico nacional por esta característica tan especial de que se tiene que generar y se tiene que consumir al instante. Entonces es muy compleja la operación del Centro Nacional de Control de Energía. Y el 46% respetando las inversiones, por lo que estableció el presidente, y además lo estableció de esta manera porque casualmente cuando tomó la administración actual esta responsabilidad, esa era la relación que había de la generación. CFE mantenía el 54% en el 2018 y el 46% en el 2018. Okay. Entonces, de ahí dijo, bueno, pues vamos a mantener esta relación que encontramos en el momento en que nos responsabilizamos en esta administración. Sin embargo, el 46%, que es el resto de los privados, de todas las centrales privadas, van a participar en una competencia, de igual manera ofertando precios de sus generadores y de igual manera vamos a estar trabajando para que, bueno, el SENACE estará trabajando para que se pueda hacer este despacho económico. De tal forma, ¿van a seguir las subastas? No, es un despacho económico derivado de las ofertas que haga cada uno de los generadores a nivel nacional. Okay. Obviamente si lleva un control regional, a nivel país se puede determinar perfectamente qué centrales se tienen que despachar a partir de la oferta que hagan para cubrir la necesidad en el país. Sí. No perdamos de vista que en el presente año, pues bueno, siempre la energía eléctrica tiene un comportamiento irregular en su demanda, en su consumo a lo largo del día. No es lo mismo la demanda que se hace a las 3 de la mañana que a las 11 de la mañana, que a las 12 del día. Entonces,
va a tener una curva hasta llegar a su demanda máxima en las horas de pico que le llamamos, que es de las 6 a las 10 de la noche. Entonces, el sistema mexicano tiene que tener la capacidad para cubrir la demanda máxima. La demanda máxima del año anterior, del 2020, fue de 47,000 megawatts. Tenemos ahorita en este momento instalados 86,000 megawatts de capacidad instalada en México. O sea, la capacidad instalada sin embargo, todavía resiste a la demanda máxima. Sin embargo, por los permisos que se otorgaron, con el señor el licenciado Bartlett, en el 2024 vamos a llegar a 104,000 megawatts. Okay. Pero hay permisos autorizados por 30,000 megawatts más. Entonces, nuestro sistema tendría 134,000 megawatts de capacidad instalada contra una demanda estimada de 54,000 megawatts en el 2024. O sea, entonces, hay más oferta tenemos que una demanda. sobreoferta y es. crearía una crisis por todos esos permisos dispersos que además no fueron autorizados con una planeación. Entonces, sí es muy importante esa parte. Sin embargo, nosotros operaríamos de esta manera. Y otra parte relevante, pues obviamente desaparece la CRE, que es un regulador que se diseñó para proteger los intereses de los privados. Básicamente la ley... ¿Quién va a fijar el precio de la luz eléctrica si se desaparece la CRE? Siempre lo definió la CFE. Siempre fue la CFE. Siempre fue la CFE. Obviamente tiene el interés público. La CFE no tiene ningún interés de lucro, de tal manera que va a optimizar sus costos. Eso no le vemos problema porque vamos a operar de una manera muy eficiente. Estamos haciendo varios proyectos, el presidente ha autorizado, el director ha autorizado varios proyectos y en este momento estamos trabajando en alrededor de 24 proyectos, para ser más precisos, de generación, tanto de ciclos combinados, combustiones internas y una reestructuración de las hidroeléctricas, de bastantes hidroeléctricas para ampliar su vida media. Entonces eso sería importante. Otra crítica, la CFE está acostumbrada a generar energía sucia. Bueno, esa es otra parte de la iniciativa muy importante. Sí. Mienten para todos estos que están pagados y mienten una tras otra que la CFE es la ley combustóleo. La combustóleo, va a contaminar el país. Bueno, esto no es cierto. Nosotros tenemos carbón. ¿Cuántas plantas de carbón tenemos? Tres. Sí. ¿Y de combustóleo cuánto representa el combustóleo? El combustóleo es 6.3. 6.3% se genera por combustóleo. Y sin embargo, CFE tiene el 55% de la energía limpia en el país, que no te la reconoce, que son las hidroeléctricas, que nuclear. son el 55% de la energía limpia de ese país la tiene la CFE, no los privados. No lo reconocen. Bueno, pero mira, la cuestión de el llegar a tener un sistema de acuerdo con lo que el mundo requiere, que es ir dejando afuera los contaminantes, los que generan los fósiles, los combustibles fósiles. Bueno, hay que irla desplazando. Exacto. ¿Verdad? Pero de una manera sistemática y real, que no lo tiene esta reforma. Esta nada más les da permisos a todos porque no pagan. Así es. Todo esto, ¿no? ¿Qué tiene la iniciativa? Un capítulo de transición energética como política de Estado. Ya no como política de privados. De privados, de dar permisos aquí y allá, que se atascaron todos, porque como no pagan y tienen todas las ventajas. No. En esta iniciativa se establece el compromiso del Estado a nivel constitucional de ir a la transición energética, ¿verdad? Y con toda una política que requiere, y aquí está explicada, pues requiere desarrollos necesarios para ir dejando atrás los contaminantes. Así es. Sí, no es cuestión nada más de ponerlo, porque si tú pones ahorita todos estos energía limpia, ¿no? Que es intermitente, bueno, tiene que tener atrás un respaldo que se llama, cuando no hay sol, cuando no hay viento, entran las máquinas porque no se puede quedar sin electricidad del país, y se llama respaldo. Así es. No lo pagan. No lo pagan. La CFE tiene que tener sus máquinas listas por estas leyes que hicieron, para que cuando no haya sol, subes. No hay aire, subes. ¿Verdad? Eso, ¿verdad?, es porque no hay un programa de veras de tránsito hacia
Y en este sentido, el litio se convierte en un mineral de transición energética o eléctrica también. Ahí tenemos la experta, a ver que nos platique de eso. Sí. Bueno, primero hay que decir brevemente que llevamos casi 30 años, estamos por cumplir 30 años. 30 años también de un saqueo y un despojo a la nación con los minerales, ¿no? 30 años. 30 años, desde 1992 que se reforma el artículo 27 constitucional y se crean estas leyes también que son reglamentarias del artículo, la ley agraria, la ley minera y la ley de aguas nacionales. La ley minera ha permitido permitió que se entregaran hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto más de 100 millones de hectáreas. Y bueno, actualmente están vigentes casi 17 millones de hectáreas a través de 25,000 títulos de concesión. Y bueno, y hay que decir que a lo largo de estos 30 años, por ejemplo, en el caso del oro, se despojó a la nación, porque hay que decirlo así, de más de 7 veces el oro que se llevaron durante los 300 años de la colonia. Más de 7 veces en menos de 6 años. 30 años. De 30 años. Y de plata, el doble de plata de lo que se extrajo durante los 3 siglos. Ha sido un atraco, yo coincido ahí, también en términos de la minería a la nación. Y bueno, lo que sabemos, hemos documentado, la mayoría del oro y de la plata se va a Estados Unidos, el 80% de lo que se exporta va para allá, y el cobre, por ejemplo, va hacia China. Y bueno, y ahora en esta iniciativa, el litio pues está dejando fuera de la lógica de mercado y de esta racionalidad que había o hay en torno, porque sigue vigente la ley minera, también hay que decirlo. Así es. ¿No? Hay en torno a estos recursos naturales. Y bueno, una situación de gran trascendencia es lo que estamos por vivir dentro de esta reforma que hay a nivel mundial, esa transición energética, perdón. Exacto. Y bueno, y el caso del litio se volverá, ya lo es, pero va a ser más un mineral estratégico. Y ¿Para la energía eléctrica o en general? Sí, para la transición energética, y ahí voy. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya hay varios países en el mundo. Estados Unidos hace unas semanas acaba de establecer que para el año 2030 el 50% de los autos eléctricos, los autos que se vendan en el territorio nacional serán autos eléctricos. Y en otros países se han establecido fechas límites para vender autos de gasolina y diésel. Y bueno, y estos autos eléctricos que estamos por iniciar una transición a nivel global, solo se venderán autos eléctricos, esa es la proyección que se tiene en unos años, requieren una gran cantidad de litio. Exactamente. Por ejemplo, un teléfono celular, ¿no? Requiere, o más bien un auto eléctrico requiere 10,000 veces más que requiere un teléfono. 10,000 veces 10,000 más. veces más, ese dato hay que comentarlo. Y bueno, estamos entonces en un momento pues fundamental para proteger el litio mexicano. Perdón. Y eso también sin contar la obsolescencia programada. Es decir, que un carro eléctrico va a estar programado para ser obsolescente como los celulares en un año. Claro. Eso es sí. Va a ir aumentando el consumo de litio. Sí, va a ir aumentando. Bueno, el litio ya tiene un incremento importante. En 1994 el Servicio Geológico estadounidense tenía una cifra más o menos de 6,000 millones de toneladas, y ahorita el año pasado estaba hablando de 95,000 millones de toneladas. 95,000. Sí, de 6,000 a 95,000. A 5,000, así. Y bueno, aquí pasa o ha estado ocurriendo una situación muy particular en México de este despojo, y vemos con muy buenos ojos que el gobierno mexicano saque de esta, decíamos, racionalidad de mercado, de voracidad que ha tenido el capital frente a estos minerales y lo proteja, ¿no? Dándole el dominio de la nación sobre este mineral y convirtiéndolo en un recurso estratégico, pero además señalando que no se van a otorgar concesiones para la explotación de este mineral, que eso sería muy importante. ¿Cuántas reservas se calcula que puede tener México de litio? Bueno, ahorita eso es algo importantísimo. El Servicio Geológico Mexicano había documentado 57 manifestaciones de litio, ¿no? Más o menos, pero ya el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación maneja 82
espacios donde hay manifestaciones de litio a nivel nacional. Y bueno, sabemos de una en particular que es la que ha estado... ¿Bacanora? Señalando el presidente de la República, que es la que ya tiene un trabajo inicial de exploración y está pensando en el año 2023 iniciar la explotación. Pero hay que decir algo muy importante, que Bacanora Lithium, que es una empresa inglesa, se asoció en el 2019 con Ganfeng Lithium, que es la principal productora de litio a nivel mundial. Eso es importantísimo. Y es que está explotando en Esta empresa de Ganfeng Lithium se asoció, no necesitó una nueva concesión, llegó a México y compró una parte del capital de las acciones, sí, ¿no? Y estamos a punto de que Ganfeng Lithium adquiera la totalidad del capital social de Bacanora Lithium. Aunque no sea la concesionaria original. No, pero la va a adquirir. Ya está la negociación, es decir, en unas semanas, porque está fijado el octubre de 2021, Ganfeng Lithium podría ser la concesionaria total de esta empresa, de Bacanora Lithium. Y bueno, hemos dicho, ingleses, chinos, alemanes, sobre el litio mexicano. Ganfeng Lithium es la principal o una de las principales proveedoras de litio de Tesla y de BMW a nivel mundial. O sea, es la principal productora de litio. ¿Es inglesa? ¿Ganfeng? Ganfeng Lithium es China. Es China. China. Okay. Y se asocia con Bacanora Lithium, que es inglesa. Entonces estamos haciendo ahí una sociedad de dos grandes imperios. Lo que nosotros empezamos a advertir, ¿no?, desde hace varios meses, ¿no?, a partir de varios reportajes en otro medio de comunicación que es Rompeviento TV, sí, es que no era suficiente lo que declaraba el presidente de la Nación de decir no se va a entregar una nueva concesión a las mineras, porque lo que estaban haciendo con estos 24,000 títulos de concesión, casi 25,000 títulos, lo que iba a pasar es que iban a empezar a llegar las empresas, principalmente chinas, claro, canadienses. Tenemos otra, la de Advanced Gold Corp, que es canadiense, que también ya arribó y que tiene varios salares pequeños aquí en San Luis Potosí y Zacatecas. Bueno, iba a empezar a ocurrir ese proceso e íbamos a repetir este atraco, coincido, y despojo a la nación. Igual que en el modelo de Bacanora. Igual que en el modelo más bien del oro, de la plata, del cobre, de todos los otros minerales. Pero aquí, pues en el marco de esta transición energética que se pone al auto eléctrico como uno de los grandes salvadores a nivel mundial, ¿no?, para esta crisis civilizatoria que ya estamos viviendo, esta crisis climática. Dicen, bueno, el auto eléctrico va a ser la salvación, pero el auto eléctrico necesita 10,000 veces más de litio que un teléfono celular, claro, ¿no? Y entonces nosotros decimos, la gran tragedia la van a vivir los territorios donde se encuentra el litio, porque esto va a aumentar. El Banco Mundial tiene una proyección de que la demanda de litio, de cobalto y de grafito, donde también ahí vamos a vivir otra tragedia nacional, va a aumentar en unos cuantos años en un 500%. Hay otras estimaciones que esto no va a ser de 500, sino que va a ser de más 600, más de 500%. Más de 500%, y en un lapso menor al que dice el Banco Mundial, ¿no?, en 10 años. Y bueno, el problema aquí es que México tiene una gran cantidad de espacios con litio, ¿no? Eso, y bueno, cobalto no, tenemos litio y grafito, ¿no? Y grafito también, eso lo hemos estado documentando. Cobalto pues está en el Congo, ¿no? Sí. Pero aquí nosotros tenemos estos dos minerales estratégicos que serán vitales y sí, ¿no? El litio es el oro del siglo XXI, ¿no? Es el oro blanco y es el petróleo que realmente está... ¿Y es suficiente lo que está planteando la reforma constitucional con mantener el litio como propiedad del Estado para evitar el atraco que se ha dado en otros sectores mineros? Sí, yo creo que esta reforma que se está proponiendo, junto con esto de que las concesiones que ya están otorgadas no permitan
que lleguen y se asocien otras empresas, Exacto. será fundamental para que, como está redactado, ¿no? Que la nación o va a quedar bajo el dominio de la nación y bajo la rectoría del Estado. Eso me parece que será suficiente, aclarando y dejando muy en claro que solo las empresas que ya tienen una concesión y que ya iniciaron el proceso de exploración y explotación pueden hacerlo. Y nada más pueden explotar el mineral y nada más es una, Ganfeng Lithium. Y hay duda de esta otra empresa que durante este año adquirió 13 salares para explotar litio en San Luis Potosí y Zacatecas, esta de Advance Gold Corp, que es una empresa canadiense. Ajá, también hay que revisar. Solicitamos al Servicio Geológico Mexicano las concesiones que tenían para litio. Nos entregó 8 concesiones, son 100,000 hectáreas, ¿no? Un poco más de 100,000 hectáreas y bueno, varias de ellas pues no han iniciado el trabajo ni de exploración ni de menos de explotación, ¿no? Eso no ha ocurrido, pero están vigentes hasta el año 2116. ¡Wow! O sea, 2116, porque acuérdense, el artículo 15 de la ley minera les da hasta, bueno, primero por 50 años las concesiones a las empresas mineras y les renueva por otros 50 años. Entonces, estas empresas que tienen en la mira la explotación de litio tienen hasta el 2116 para explotar el litio. Entonces, me parece un gran acierto ahorita protegerlas, no dar más concesiones, pero también señalar que solo van a poder explotar aquellas que ya iniciaron un trabajo de manera previa. Si no, esto va a ser otra vez un gran despojo a la nación como el que hemos vivido con los otros minerales, que es una tragedia, ¿no? Realmente es una tragedia todos estos minerales, porque no solamente se los han llevado, no han dejado prácticamente impuestos, es un saqueo tributario también, ¿no? Nos queda un minuto, licenciado. Rápido, mira, yo felicito a Violeta porque nos ha explicado el panorama muy claro. La iniciativa tiene, que es importante que lo sepa la población, la transición energética. Exacto. Para ir a eliminar toda la contaminación, que empieza... No nada más es la contaminación de las plantas, sino el automóvil, como lo dice esa niña, es el que más contamina. Claro, así es. Bien, hay transición en esta iniciativa. Y lo que dice Violeta está previsto, ¿verdad? Ya se prohíbe dar ninguna concesión más. ¿De litio? Ninguna. Ya se cancelan las autorizaciones. Pero como está... Y lo dice bien Violeta, como está la mitad del país entregado. Exacto. Han entregado... Más de la mitad. Bueno, como dice, más que en la colonia y 100 veces más que lo que se ha explotado ahora. ¿Verdad? Entonces, esas empresas mineras que tienen los permisos para explotar cobre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienen la mitad del territorio nacional. Y si encuentran litio ahí, entonces van a decir que ya esa concesión ya está dada. Exactamente. ¿No? Entonces queda muy claro aquí, a nivel constitucional, queda muy claro que todas esas concesiones, a esas que se dieron a todo el mundo, ¿verdad? Entregaron el territorio nacional, están autorizadas para explotar otros minerales, no el litio. Exactamente. Porque si no sería un contrasentido, dice, pues a mí ya me dieron la concesión y aquí fíjate que tengo litio. Así es. No te garantiza esa concesión que explotes litio. Si hay litio, no tienes derecho a hacerlo. Exactamente. Y finalmente, lo que dice Violeta, solamente se va a reconocer las explotaciones en donde ya hayan empezado a hacer los trabajos para explotarlo. Exacto. Solamente explícitamente el litio, nada más. Y certificado por las autoridades mexicanas. Porque luego se quedan con los grandes espacios y los explotan cuando quieren. Claro. Si no hay explotación en las concesiones que se han dado, si no está el trabajo ya hecho, ¿verdad? No puedes explotar litio. Es una protección importantísima y están en contra
los partidos políticos de que México conserve esto? No han querido entrarle específicamente en el tema del litio, pero van a entrar. Pues sí, pero vas a ver que van a salir los defensores del litio internacional. Claro. Porque esa es la derecha, hombre, la que está. Los que están a favor del pueblo están a favor de esta iniciativa. Así es. Pues con esta frase podemos terminar esta primera mesa de debate, que esperemos que sean varias, porque el tema que, como ya vimos, no es solamente la energía eléctrica, sino la transición energética del país y del mundo. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí. Muchas gracias al licenciado Manuel Bartlett. Un enorme lujo tenerlo aquí. Al ingeniero Mario Morales, muchas gracias. Y a la licenciada Violeta Núñez, que esperemos que esté más seguido con nosotros, porque el tema del litio es importantísimo. Nos vemos. Muchas gracias. Piedra volcánica, pero es piedra maciza, porque esta piedra es única, no se da en otros lados. Para mí el molcajete es un orgullo de tener esta artesanía, porque tiene un sabor muy especial la salsa que se hace en el molcajete, no se iguala el sabor. Es bastante complicado dedicarse a ser artesano. Lo que tratamos de transmitir es